Seguimos, estamos en la mesa de este lunes 25 de junio de 2018 con Adriana Marrero, Gabriel Mazarovich, Pablo Carrasco y Fernando Escriña. El Ministerio del Interior relevó el sábado el 98% de las 540 viviendas del complejo denominado por la gente Los Palomares de Casaballe, en un censo en el que ninguna de las familias se negó a ser entrevistada. Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, aclaró que ese censo que se llevó a cabo no implica que se vayan a demoler las construcciones. Según explicó, esa zona necesita un shock de transformación urbana y para ese shock hay distintas alternativas que dependerán del análisis de los datos obtenidos este fin de semana. Lo que sí está totalmente determinado es que aquellas personas que hayan participado en algún tipo de actividad ilícita vinculada a grupos de narcotraficantes no van a recibir ningún tipo de beneficio, de realojo o la medida que disponga el Poder Ejecutivo. Recuerden, estos grupos llegaron a expulsar personas y familias de los Palomares por medio de extorsiones en una guerra por el control del territorio a la que el gobierno comenzó a dar pelea con más fuerza a fines del año pasado. ¿Qué importancia le dan a esta noticia? Pablo. Bueno, me hace gracia eso de a los que delincan no le van a hacer caso, ¿no? La verdad que se calentó el gobierno, ¿no? Cuando se calienta, ¿no? A mí me desconcierta bastante porque no tengo muy claro, primero, ¿por qué 13 años después de estar acá, habiendo tanto asentamiento? Bueno, se supone que eligieron a ese porque tiene una estructura de calles que hace difícil la seguridad. Yo no sé cuál es la particularidad que hace que hayan empezado por allí. ¿Quiénes lo hacen? Yo imaginé que iba a ser algo mucho más integral, pero básicamente era el Ministerio del Interior, los demás estaban en la vereda esperando que salieran. Como es Leal, creo que hablaste con él hoy, con chaleco antibala, además, ¿no? en un clima de confianza y de camaradería. Es que el operativo policial fue muy fuerte. Pero totalmente policial. Sí. Fue totalmente policial. No, pero digo, fueron policías y creo que estudiantes de la escuela de policía quienes llevaron a cabo el censo. Pero había un operativo de resguardo protegiendo fuerte, ¿no? a esos sensores, ¿no? Después el contenido también me pareció bastante ridículo. Si le preguntan, primero, no sé qué le contestaron. Usted últimamente delinquir poco, ¿no? ¿Qué le preguntan a los que llaman y con qué honestidad le van a contestar? La relación de propiedad con sus casas debe haber sido, la respuesta debe haber sido increíble, ¿no? Y además, a ver si escupe sangre, a ver si tiene tuberculosis. Es una mezcla rarísima de cuestionarios que tampoco entendí. Y en definitiva, me imaginando que todo eso es para realojarlos, realojando, tenemos la noticia de que no es para eso, según dice Leal. Hay mil soluciones. Bueno, yo me quedé absolutamente confundido y despistado con todo esto. Sí, no es que no se vaya a demoler algunas o varias de estas construcciones. Lo que Leal señalaba es que no está previsto barrer con todo el complejo, pero está claro que sí, algún tipo de actuaciones va a haber que realizar porque hay casas o prolongaciones de casas hechas en calles, ocupando espacios que son pero eso públicos. No es muy común, 40 semanas no es lo mismo, Marconi no es lo mismo. Hay casas a las que se les han hecho ampliaciones que están mal hechas, que no tienen sustento, que pueden llegar a derrumbarse, en fin, hay problemas de construcción y va a haber que actuar sobre ellos. Pero sí, todavía no está claro cuál va a ser la medida de fondo. ¿Fernando? Sí, yo creo que esta acción obedece precisamente al antecedente al que aludía Emiliano, relativo a cómo las bandas de narcotráfico expulsaron de sus casas a mucha gente. En alguna mesa yo había dicho que es la peor, en un telegrama dije, es la peor noticia en materia de seguridad que puede haber. Es decir, que a las personas se les dice, bueno, señor, usted o se alinea conmigo o te echo de tu casa. Todos los seres de la creación tienen su albergue. Solo el hombre carece de él por una defectuosa organización social, decía Brum cuando asumió la presidencia del Banco Hipotecario, Baltasar Brum. Y es efectivamente así. Es el albergue donde el narcotráfico le dice, como el Estado no interviene, o te pones de mi lado
o te echo. Sí, pero ojo, hay un detalle y- que facilita esa extorsión: la irregularidad de la situación de propiedad de esas viviendas, ¿no? Sí. Casi no hay papeles ahí. Los propietarios son propietarios entre comillas, ¿no? Muy probablemente usurpadores de pronto, pero ojo, una cosa es que la persona ante una situación de vacío de una casa ingrese a ella, y otra muy distinta es que venga un capo y te diga, bueno, mi amigo, andate porque tengo mi gente para ubicar acá, porque el Estado no va a venir. Entonces, por eso insistimos tanto en ese concepto de la seguridad. La seguridad no es que te roben, ni siquiera es que te maten. La seguridad es la inseguridad es la ausencia del Estado eficaz en el combate al delito. Por eso creo que está seleccionado por ese motivo. No sé el Mides qué papel tuvo acá. Porque otra cosa que a mí no me quedó claro es de dónde salió esto, si salió de la Comisión de Presidencia. El Mides, ¿en qué estuvo la subsecretaria? Pero me da la impresión como que estuvo balconeando lo que hacía el Ministerio del Interior. Hay preguntas que han planteado ustedes, Pablo y Fernando, que son muy, muy legítimas, que dan para un abordaje más a fondo. De todos modos, con respecto a la iniciativa, Leal era muy claro en cuanto a que esto lo había dispuesto el presidente de la República ahora en el mes de mayo, cuando conformó ese comité de coordinación entre distintas instituciones de gobierno, ¿no? Fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? Y esto fue después de las declaraciones de la Llera, aquellas en las que señalaba que faltaba cooperación entre unidades del propio Estado. Sería bueno que siguiéramos esta situación para ver si el Estado va a empezar a estar más presente en esos lugares, porque está protegiendo ciudadanos que están totalmente indefensos, porque el que tiene dinero se paga la seguridad, vive enrejado, vive con su empresa de seguridad que lo cuida, anda en auto para no tener problemas, etcétera. Quienes realmente sufren la inseguridad son quienes en esos barrios en invierno a las 5 de la tarde se tienen que meter a la casa porque no saben qué va a pasar. A ver, antes de que escuchemos a Gabriel y a Adriana, tengo mensajes de oyentes. Por ejemplo, Víctor dice, a propósito del planteo de Pablo, que había dicho cómo que se va a anunciar que a los que delinquen el gobierno no les va a dar soluciones en este plan. Creo, dice el oyente, que Leal se refirió a los que se habían beneficiado por esa extorsión de los narcos, ¿no? Como que a los que se hubieran beneficiado de la extorsión de los narcos no iba a haber soluciones. Por otro lado, agrega, para mí lo más importante acá es que entró la policía y ahora se sabe quién vive en esas casas. No se puede minimizar ese resultado. De acuerdo. Sí, quizás esto no sea pavada, ¿no? Quizás esto no sea algo obvio, que haya entrado la policía, que se haya hecho el relevamiento. Estaba en cuestión el propio poder del Estado en ese lugar, ¿no? Exacto. Exactamente. Y efectivamente, siguiendo la línea de razonamiento de Fernando, cuando el Estado deja de ejercer su poder en cualquier área, sea cual sea el área, ese poder lo toman otras personas. Es decir, acá no se trata de si hay poder o no hay poder. Poder siempre hay. La cuestión es quién lo ejerce. Claro. Entonces, si no es ejercido de acuerdo con reglas generales por parte del Estado, donde todos son iguales y donde hay garantías, etcétera, en gobiernos democráticos, entonces va a haber sujetos siempre mafiosos, con más dinero, menos dinero, no importa, ¿no? Con distintas fuentes de poder, que van a ejercer ese poder y lo van a ejercer de forma arbitraria y van a constituir un poder paralelo al del Estado. Apoyado. Entonces, la cuestión es que aquí, evidentemente, se dirimió un conflicto que estaba planteado entre el Mides y el Ministerio del Interior acerca de la información de la que se disponía en cierto tipo de barrios. Recordemos que el Mides no se negaba, no estaba dispuesto a dar información. Era lo de la Llera, lo que decía la Llera. Exacto, no estaba dispuesto a dar información al Ministerio del Interior. Entonces, bueno, es el propio Ministerio del Interior el que se encarga de obtener esos datos, de alguna manera con supervisión del Mides,
o con la Mirá, aquiescencia es interesante, yo no había hecho esa lectura, puede ser, ¿no? ¿Puede ser? Del Mides, y allí se pregunta lo que se quiere preguntar, ¿verdad? Es decir, bueno, quién vive allí, en qué condiciones, etcétera. Bueno, también aparece gente de la Intendencia, que también, recordemos que Martínez también había reclamado algunas cosas, también viendo, bueno, si hay riesgo de derrumbe, aparece Topolansky. Entonces, bueno, hay como una preocupación por reurbanizar esa área, integrarla al tejido urbano, significa también generar presencia del Estado permanente, ¿verdad? Que puedan entrar ambulancias, que puedan entrar patrulleros, que las personas tengan esa garantía del Estado presente. A mí me parece positivo y yo eso lo siento, sí, un poquito tardío, y espero que haya muchas más iniciativas de este tipo. Sí, parecería que hay que colocar a los Palomares como una especie de símbolo, ¿no? Sí, sí. Ahora, mi pregunta ¿Por qué es, empezar por los de buque Palomares? insignia. Preguntaba Pablo. Capaz que la respuesta es porque es un símbolo. y pregunto, Porque es un emblema de un tipo de puja por el poder entre el Estado y los narcos. muy cortita, seguramente la población de los Palomares es beneficiaria de los programas del Mides. Claro. ¿Y cómo el Mides no tenía estos datos así? Los tiene, pero no los quiere dar. Gabriel, vamos contigo. Bien, yo primero creo que es una cosa positiva. Segundo, no creo que sea un comienzo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo fui a ayudar con el Plan Junto en Casavalle. Estuvimos al lado de los Palomares construyendo casas hace 4 años, 5. Y hablando con la gente de los Palomares. Reconstruimos la escuela. Se hizo la plaza de Casavalle, que se mantiene y que tiene la gente para ver. O sea, se ha hecho mucha cosa ahí, de la que seguramente la Llera nunca se enteró. Pero el Estado la hizo, decís. Por supuesto que la hizo el Estado. La Plaza Casavalle la hizo la Intendencia de Montevideo. No, con el MIDE, con la... El Plan Claro, Juntos, el no, Plan no Juntos es del Estado. pero también era parte del Estado, No. ¿cómo no? No, Sí, no, claro no, que sí. no es parte sí, del Estado. Ahora, dependía de la presidencia de la República. No, después que se fue Mujica, ¿no? Bueno, pero nosotros lo hicimos cuando estaba Mujica, construyendo con la gente Sí, del pero barrio, que plateas, De a uno, casas, o sea, hemos hecho de todo al lado de los Palomares, al lado de esa gente, incluso con operativos policiales al lado donde incautaban armas, y nosotros seguíamos construyendo las viviendas. Digo, o sea, hay presencia en el barrio y es complicado. Está claro que los Palomares son, como hay un sector de Cerro Norte que lo es, un lugar donde es complicado para que entre la policía. De este operativo participó el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud y el MIDES, todos. Yo me falta información para saber cómo fue la operativa, soy muy amigo de Gustavo, le voy a llamar para enterarme más. No, las notas de prensa no son para nada claras, no me quedan lo más mínimo claro cómo fue. Por lo tanto, abrir opinión me parece muy y además confío mucho en ese trabajo. Me parece que ahí hay que seguir. Tiene que estar la policía, tienen que estar los... Yo estuve hablando después del debate que tuvimos aquí en la mesa, Emiliano, con gente que yo no conocía, que me llamó para hablar de la gente del Mides que trabaja en los barrios, que entra a los barrios, que están los programas que entran en los lugares más complicados, incluido este. Y me planteaban las dificultades enormes que se habían planteado para poder seguir entrando cuando se transmitió que ellos iban, lo que les decían se lo iban a transmitir a la policía, y que tuvieron situaciones de riesgo personal terribles. Muchachas con las que hablé, que trabajan todos los días van a esos barrios, todos los días entran a los asentamientos. Entonces, me parece que donde no entra la policía tampoco. Entonces, me parece que es una cosa con cuidado que hay que hacer, que vale la pena que hablen. Acá nos mencionan un ejemplo más, por ejemplo, asentamiento Maguá. Está igual, cerrado la policía, siguen construyendo. Los vecinos nos hemos movilizado, reclamamos, pero no vemos acciones concretas. Y esto ocurre a pocas cuadras de la residencia del presidente, nos rapiñan a diario, etcétera. Una vecina del Prado, ¿no? Sí, hay varios lugares. Ahora, Cerro Norte, Marconi, y acá en los Palomares de Casavalle eran un lugar de reducto complicado. En todo caso, me parece que es mucho mejor que hagan esto que están haciendo, por eso yo saludo que se haga, que aquella fantochada que eran los mega operativos avisados por televisión, donde iban los canales de televisión a filmar, le pegaban a 3 o 4 gurises desgraciados y no agarraban a nadie, pues los narcos iban la noche antes. Me parece mucho más efectivo
que hagan este trabajo, que lo hagan coordinadamente y sinceramente, para dar una opinión más a fondo, por eso saludo, coincido con Adriana, me parece positivo, en primer lugar. Y para hacer una opinión más crítica o no, me gustaría saber más, porque realmente sé poco, como para ser demasiado, ¿no? Es eso. Dos apuntes más para cerrar este tema, Adriana. No, solamente un tema que traía acá Gabriel sobre la presencia del MIDES, que el MIDES siempre estuvo allí. Yo creo que de todos modos debe entenderse al MIDES y la tolerancia de alguna manera con el ingreso del MIDES en esos barrios como aquello que está bien para proteger a las mujeres y a los niños, de algún modo. Es decir, como el Estado apareciendo allí por su, digamos, con su pie izquierdo, pero no con el pie derecho, ¿no? Es decir, el pie derecho es el que no dejan que entre, justamente porque ese es el poder que tienen los narcos agarrado, ¿no? Sí, lo que decía Gabriel es un buen punto, es decir, el MIDES tiene que ganarse la confianza, entre comillas, del ciudadano, es cierto. Sería necio no reconocer ese extremo. Eso pone de manifiesto más aún la necesidad que el MIDES no trabaje solo, que no haga su asistencialismo un poco aislado, porque eso no creo que tenga eficacia. La eficacia es cuando interviene la educación, el Ministerio del Interior, cuando el Estado está presente en su totalidad. Exacto. Esta comisión es una especie de, de grito o en el silencio, o de luz pequeña en la oscuridad, que es la falta de coordinación del Estado, que es histórica en el Uruguay también, ¿no? No, yo 15 segundos, porque me parece que es un debate que vamos a seguir muy interesante y que todos los puntos de vista aportan. Yo digo, no tengo la verdad relevada y me falta información. Solo agregar un matiz. Los narcos combaten todo lo que sea organización social y perspectiva de cualquier cosa. Por ejemplo, en un asentamiento complicado en Las Piedras se hizo una cancha y se le dio clase de karate a los muchachitos para tratarlos de sacar. Robaron todo y prendieron fuego al lugar donde se hacía karate, para que no hubiera ni siquiera eso, ¿no? Qué angustia, cuando faltan... ¿Qué? ¿Cuánto faltan? 52 minutos para el partido. Dice Martín, perdón la banalidad, pero en Parque Miramar y Carrasco hay apagón. Por favor, ¿Qué Ute, pasa? vamos arriba. ¿Cómo hace para ver el si partido esta gente? No Bueno. pueden meter. Hay pantalla gigante en el Xi'an. Sí, claro. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Pantalla gigante en el Xi'an. Ah, bueno, eso... Vayan, si ahí sigue el apagón, vayan, que debe tener grupo electrógeno. Y después Claro. los oyentes que están en el estadio, allá en Samara, nos pasan la temperatura. Nos pasan la foto con el termómetro. 35 grados hay en este momento. Uy.